que debo cargar. Cuando me agobia el dolor y la enfermedad, si pierdo la esperanza, a tus pies me postraré y yo sé que me levantaré. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditamos el tema, la oración de intercesión a distancia. Yo sé que me levantaré, Señor, yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu poder. Bienvenidos hermanos, continuamos con nuestras enseñanzas sobre el poder de la oración. Para el día de hoy tenemos nuestro tema que se llama la oración de intercesión a distancia. Vamos a ver lo que el Señor Jesús nos dice en el libro a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8. Nos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vemos que para Jesús no existe el tiempo, no existe la distancia ni el espacio, pues Él puede llegar a cualquier tiempo de nuestra vida. Para Él no existe el pasado, para Él no existe el futuro. Entonces, en cualquier momento de su vida, la persona puede recibir la visita y tener esa experiencia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante, mis queridos hermanos, puede ser transformada la vida por la presencia de nuestro Señor. Él puede cambiar los esquemas y las experiencias negativas por experiencias positivas. Entonces, a través de una intercesión eficaz, se puede entrar en el mundo espiritual desde cualquier parte. Las oraciones de intercesión no tienen limitación de distancia, pues pueden penetrar los lugares humanamente inalcanzables e incluso pueden cruzar barreras geográficas, culturales y políticas. Incluso puede afectar también el destino de los individuos y ayudar a salvar las vidas y almas de hombres y mujeres, y puede extender el evangelio del Señor alrededor del mundo entero mientras se intercede en una oración. Y como veíamos al comienzo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Les voy a contar un pequeño testimonio. Una amiga llegó al grupo de oración con muchos problemas. Su esposo, un soldado profesional, por allá en el llano, pues se le hizo fácil tener una relación con una persona de por allá, con una mujer de por allá, y ella lo involucró, lo embaucó, como decimos nosotros, y hasta le hizo brujería, al punto de que este soldado no quería saber nada de su esposa legítima y de sus hijos. Entonces esta señora llegó muy triste, desconsolada a los grupos de oración. Llegó al grupo de oración donde se oró por ella. Oramos por ella, le dijimos qué tenía que hacer, abrirle su corazón a nuestro Señor Jesucristo, que Él sigue actuando como hace 2000 años. Ella le abrió su corazón, empezó a asistir frecuentemente a la Eucaristía, a hacer una buena confesión, a orar ante el Santísimo y a entregarle su vida a Dios, a entregarle su esposo a Dios. Y nosotros le decíamos, lo primero que tiene que hacer es perdonar a esa mujer y orar por ella, en vez de sentir odio y rencor por ella, es perdonarla y entregarla al Señor para que el Señor le cambie la vida a esa mujer y le regale la conversión. Y en una oración de intercesión, en el grupo de oración, en ese pequeño grupo que tenemos, el Señor tocó el corazón de ese esposo, tocó el corazón de esa mujer y le retiró a esa mujer, y ella en este momento está feliz con su esposo porque el Señor también derramó un nuevo amor en ese corazón, en esos corazones, en esa familia, y el hogar está marchando bien. Tanto así que este soldado profesional
está asistiendo en estos momentos a los grupos de oración con nosotros, en esta bendita corriente de gracia de la renovación carismática. Entonces, esto es para que nosotros miremos que el Señor sigue actuando, sigue obrando. Yo sé que hay muchos testimonios, pero Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, la oración de intercesión puede cruzar a través de barreras geográficas, porque nosotros estábamos aquí en Duitama haciendo esa oración y Él estaba trabajando por allá por los lados del llano, en Villavicencio. Entonces, puede atravesar barreras culturales y políticas y puede afectar también el destino de individuos y de naciones enteras. A través de la intercesión pueden llegarse a salvar las vidas y las almas de muchas personas, así como el Señor tocó el corazón de este soldado y tocó el corazón de esa mujer que se había metido en medio de ese hogar. ¿Para qué? Para salvar su vida, para salvar su alma. También en otras ocasiones el Espíritu Santo es quien habla a través de la persona que intercede, orando directamente a Dios según su voluntad. Nos dice también en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, nos dice que además el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque es que la verdad es que no sabemos pedir de la manera que se debe, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Sabemos nosotros que muchas veces pedimos lo que no nos conviene, por eso hay que hacernos bien amigos del Espíritu Santo, porque Él sí sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos para nuestras vidas. También miremos esta parte de que Jesús ora a distancia y sana a los enfermos. Nos dice también el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice, sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, id y presentaos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios y en alta voz dijo, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ahí vemos algo muy hermoso y muy importante. La fe, tu fe te ha salvado. Porque es que nosotros somos los que tenemos que dar ese primer paso, ese comprometernos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que según sea tu fe, así también serán las cosas que te han de suceder. Es abandonarnos, mis hermanos, en las manos del Señor, porque el Señor es el que hace la obra. También vemos otro ejemplo en el Evangelio de San Lucas, de cómo el Señor obra, cómo el Señor sana a distancia. Está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 del versículo 1 al 10. Nos dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Palabra de Dios. Démonos cuenta, mis hermanos, el poder de la fe, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de este hombre que le dice, mire, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que entres en mi casa. Y esas palabras siempre las escuchamos en la Eucaristía, hasta el día de hoy. Pero di una palabra tuya y bastará para que yo me sane. Alguna vez compartíamos también en un grupo de oración este mismo mensaje, esta misma palabra. Y estaba con nosotros un muchacho que estaba enfermo de los riñones. Estaba enfermo de los riñones y le estaban empezando a hacer diálisis y estaba esperando un donante. Se hizo la oración y comentábamos esta parte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y este muchacho también se le quedó grabada esta palabra en su mente y en su corazón. Y le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi vida. Yo he pecado mucho, te he fallado tanto, pero si tú dices una palabra bastará para que yo sea sano. Y hermanos, este muchacho en este momento está muy bien. Eso hace más de 2 años. Y el muchacho, los médicos le daban poca vida, pocas opciones de vida, y ahí está con nosotros y también se ha vinculado en los grupos de oración. Porque una palabra del Señor basta para cambiar nuestras vidas. Por eso qué importante es que nosotros le abramos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Él, que Él sigue obrando, que Él sigue actuando en este momento como hace 2000 años. Entonces tenemos que abandonarnos siempre en sus divinas manos. Pero tenemos unos requisitos para que esta oración también de intercesión sea más eficaz. Y vamos a mirar cómo prepararnos para poder interceder. Habría también una preparación remota. ¿Y cómo sería esa preparación remota? Mediante el ayuno, la penitencia, sacrificios, adoración, confesión, lo que estaba diciendo antes, y haciendo novenas de oración, como la novena al Espíritu Santo, la novena a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que prepararnos, mis hermanos, para que esta oración sea eficaz, para poder interceder también en la oración, especialmente con el ayuno, porque sabemos que el ayuno tiene mucho poder y en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, el problema nuestro es que no ayunamos. Recuerden el caso de cuando el Señor iba como a castigar, hablemoslo así, o no a castigar, sino a permitir lo que iba a suceder en Nínive, y manda al profeta Jonás al que él le hable a Nínive. ¿Y qué pasó? El mismo rey en adelante, el rey, los animales, hasta los bebés de pecho ayunaron. El rey mandó a ayunar a todo el mundo. Y en este momento tan difícil de la humanidad, si de verdad hiciéramos ayuno, no estaríamos como está la humanidad. Hiciéramos penitencia, no estaríamos como está la humanidad. Entonces tenemos que prepararnos para todo esto, mis hermanos, para poder de verdad ser intercesores. Entonces esa es la preparación remota. ¿Y dónde podemos también interceder? Pues frente al Santísimo. En el caso de esta mujer que su esposo, que les contaba al comienzo, en el caso de esta mujer que su esposo, el soldado profesional, le fue infiel allá con esa mujer, le dijimos simplemente, mire, a nosotros no nos créale al Señor, porque uno tiene que poner su confianza en nuestro Señor Jesucristo, y Él está vivo, real y verdadero en la Sagrada Eucaristía. Él está en el Santísimo Sacramento del altar. Asista, visite al Señor Jesús Eucaristía y exprésele sus sentimientos allá. Es muy importante frente al Santísimo desocuparnos, abandonar todo lo que somos, lo que tenemos, para que el Señor haga su obra. También podemos interceder en nuestro rincón de oración, en nuestra oración personal, allí en nuestro cuarto, en el sitio donde hagamos esa oración, o en un grupo de oración. Ahorita más adelante vamos a mirar el poder de la oración en grupo, o en la comunidad, o en un retiro, o en un seminario, o donde Dios nos lo pida. Entonces vamos a mirar el poder que tiene la oración de intercesión. Cuando los discípulos pidan en común, lo recibirán. Todo cuanto nosotros pidamos en común lo recibirán, porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, y
y Él sí cumple lo que promete. Es una promesa de nuestro Dios. Él nos lo dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 19. Os aseguro que si 2 de vosotros unen sus voces aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, la conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Vea esta promesa tan importante y tan hermosa. ¿Sí? Aquí propiamente no se habla de la oración en el nombre de Jesús. El peso recae en lo comunitario. Los hermanos deben convenir entre sí y llegar a un acuerdo sobre lo que deben pedir. El número más reducido de la comunidad, o sea, 2 hermanos solos, ya bastan para garantizar la promesa. Entre el cielo y la tierra existe una inmediata acción recíproca. Lo que aquí se resuelve y es sostenido en común delante de Dios, podemos estar seguros de que será escuchado. Con ello no se dice que la oración privada del individuo no tenga esta seguridad, sino solamente que hay una garantía absoluta de que el Padre Celestial atiende el ruego común. El que así ruega conoce y desempeña su papel como niño. No confía en sí, sino en la inteligencia de los hermanos, en la elección de lo que piden y en la virtud del ruego común, y juntamente con ellos confía en el poder de Dios. Hermanos, esto se trata de confiar en el poder de nuestro Dios, confiar en lo que Él promete. Mire, la oración tiene mucho poder. Alguna vez llegó una madre también desesperada por su hija, porque ya tenía que pasar una materia, estaba haciendo un preuniversitario que llaman, ¿sí? Un introductorio en el Socorro Santander, y de ahí se pasaba a la UIS en Bucaramanga. Y resulta que había un profesor de esos cuchillas que llamamos nosotros, de esos que no dejan pasar a nadie, de matemáticas. Y esta muchacha le tenía terror a ese profesor, tenía un tremendo miedo. Y ella ya estudia y nunca le pasaba. Pues a lo último el profesor le dio una última oportunidad ya para poder pasar. Y entonces la mamá vino a nosotros. Ella, asistiendo a los grupos de oración, vino y nos comentó. Y nosotros simplemente le dijimos, mire, confíe en el Señor. Confíe que Jesucristo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y vamos a orar con fe. Dígale a su hija que se ponga ya en oración, porque ella también asiste a los grupos de oración. Que en su oración personal en este momento la llamamos por teléfono, que se pusiera a orar en ese momento. Y nosotros oramos con la madre de esta muchacha y con mi esposa. Nos pusimos los 3 de acuerdo para que el Espíritu Santo, para que nuestro Señor Jesucristo la asistiera con la fuerza de su Santo Espíritu y ella pudiera pasar su materia. Porque ya era la última oportunidad que le daba ese profesor. ¿Qué pasó? Se hizo una oración de fe. Se hizo una oración de fe con la madre y ella, la muchacha allá en el Socorro Santander, orando también. Le decíamos esta palabra: según sea tu fe, así será lo que te va a suceder. Confía en el Señor. Hermanos, cuando esta muchacha fue a presentar su examen, ya no sintió miedo. No sintió nada al ver al profesor. Y pasó su examen muy bien y pudo pasar a Bucaramanga a continuar su carrera. El poder de la oración, porque nosotros a veces decimos, la oración es por allá para los viejitos, las viejitas. No, una muchacha, una jovencita. Es para todos. El Señor obra, el Señor hace su obra hoy también, sigue obrando. Y mire tan hermoso que nos dice de 2 en 2. Cuando intercedemos es necesario que estemos de 2 en 2 como Jesús nos envió, como Jesús envió a sus discípulos. Es confiar que Él sigue obrando, que Él sigue actuando. Mire, además, esa promesa tan maravillosa, además os digo que si 2 de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
palabra de Dios. Mire qué promesa tan hermosa, donde hay 2 o 3 que se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él se hace presente. Él se hace presente, Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿por qué reunirnos de 2 en 2? Mínimo, ¿no? Dice, la razón de esto es, si en uno se cae la oración, pues el otro la levanta. Si el enemigo ataca a uno, pues el otro se mantiene en la lucha. Y uno de los dos dirige la oración y el otro la respalda. Uno está de frente a la persona por la que se intercede y el otro también se mantiene detrás. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos del 1 al 19, y en Eclesiástico 4, del 10 al 12 también. Si uno cae, su compañero lo levantará, pero ay del que está solo. Si cae, nadie lo levantará. Si uno está solo, lo pueden atacar, pero acompañado podrá resistir. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Palabra de Dios. Entonces démonos, hermanos, cuenta lo importante que es confiar. Confiar en nuestro Señor Jesucristo, que sigue obrando, que sigue actuando, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que es la solución hoy para todos los problemas que tenemos, para todos los problemas que tiene la humanidad. Es confiar. Recordemos que Él es el amigo que nunca nos falla. Él siempre está con nosotros, Él siempre va a estar con nosotros. Él es la medicina para todos los males hoy. Si la humanidad entendiera que Él es la medicina, es la cristomicina. Esa no se consigue en cualquier farmacia. Esa se consigue en la Sagrada Eucaristía, se consigue en la oración, se consigue abriéndole el corazón a Dios en la oración, en el rosario. Ahí está esa cristomicina. Y contra esa cristomicina no hay ningún virus, no hay ningún mal. Y esa es, desafortunadamente, es la medicina que la humanidad no busca, es la medicina que el hombre no busca. Entonces, mis hermanos, abrámosle el corazón a nuestro Dios, abrámosle el corazón a nuestro Señor Jesucristo, que sigue obrando, que sigue actuando. Confiemos en Él porque Él nunca nos va a defraudar. Sea el problema que tengamos, Él es la solución hoy para nosotros. ¿A nosotros qué nos toca hacer? Orar, y hay que confiar que nosotros al orar el Señor va a actuar, pero hagamos esa oración siempre con fe, estando seguros de que si nos conviene, si es la divina voluntad de nuestro Padre Dios también, Él nos va a conceder todo lo que necesitamos, porque Él muchas veces también permite las pruebas y es para llamarnos, para que seamos santos, porque a veces nosotros somos tercos, somos duros de cerviz, que no le queremos abrir el corazón a nuestro Dios. Hermanos, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas como siempre lo ha hecho. Lo importante es abandonarnos siempre en las manos de nuestro Dios, para que Él haga su obra en todos nosotros. Oremos, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder. Si queremos ver los grandes milagros, si queremos ver la acción de nuestro Dios en nuestras vidas, en todo, en lo material, en lo espiritual, confiamos en nuestro Dios, porque sabemos que Él nunca nos va a defraudar. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo.